En este video analizaremos la función promedio.si.conjunto y tocaremos los siguientes temas: definición, argumentos de la función y ejemplos diversos asociados a la función. La función promedio.si.conjunto promedia las celdas de un rango que cumplen con varios criterios simultáneamente. La función promedio.si.conjunto tiene como primer argumento el rango que vamos a promediar y luego tiene un conjunto de argumentos que están dados en pares de datos, que es el rango del primer criterio junto con el primer criterio, el rango del segundo criterio junto con el segundo criterio y así sucesivamente. El rango promedio son aquellas celdas que van a ser promediadas, incluyendo celdas numéricas o nombres de celdas, puede ser matrices, referencias de fórmulas que contienen números. El rango 1 por criterio, el rango 2 criterio, son de 1 a 127 rangos en los que se van a evaluar los criterios asociados. El criterio 1, el criterio 2 o el criterio 3 son los criterios desde 1 hasta 127 en forma de número, expresión formulística, referencias de celdas o textos que determinan las celdas que se van a promediar. A nivel de observaciones podemos indicar lo siguiente: los valores en blanco y los de dato de tipo texto no se toman en cuenta para el cálculo del promedio. Cada celda del rango promedio, en otras palabras, el primer argumento de la función, se promedia solo si todos los criterios correspondientes especificados son verdaderos para dicha fila. Los criterios pueden expresarse como un número, como el caso del 32, el 32 entre comillas, comilla mayor que 32, un texto cualquiera puesto entre comillas o inclusive una celda. En promedio.si.conjunto, cada uno de los argumentos que son criterio, rango criterio, deben de tener el mismo tamaño y forma que el rango promedio. ¿Esto qué significa? Que si el rango promedio es una columna que tiene 38 filas, todos los rangos criterio deben de ser rangos que tengan también 38 filas. Ejemplos asociados. Tenemos una base de datos que se compone de varias columnas. Lo primero que vamos a hacer es vamos a marcar completamente la base de datos y le vamos a dar un nombre. Para eso marcamos la base de datos completa, entramos por fórmulas y escogemos la opción de crear desde la selección. Cuando escogemos la opción de crear desde la selección, se abre una ventana en la cual vamos a definir fila superior. La opción de columna izquierda la desmarcamos y damos a aceptar. En este momento que ya hemos dado nombre a cada una de las columnas, procederemos a responder la primera pregunta. La primera pregunta nos dice hallar el promedio de los sueldos de las mujeres solteras. Nos ubicamos en la celda y comenzamos a escribir promedio.si.conjunto. Una vez que lo hemos especificado, decimos ¿cuál es el primer argumento? El rango que quiero promediar, sueldo, coma. El segundo y el tercer argumento es el rango donde está el sexo de las mujeres con la condición de mujer. Ponemos sexo, coma, comilla, F, comilla. Ahí estamos trabajando que sea una mujer nuestro análisis. Coma, tercer argumento, que sean solteras. Estado, coma, comilla, soltero, cierro comillas,
cerramos paréntesis y damos Enter. Entonces hacemos esa operación, damos Enter y lo que obtenemos es el promedio de los sueldos. Vámonos a la segunda pregunta. Hallar el promedio de las edades. Comenzamos. Igual promedio punto si punto conjunto. Abro paréntesis. Quiero hallar el promedio de las edades. Coma. De las personas casadas con más de 30 años. Entonces, estado, coma, comillas, casado, cerramos comillas, coma, y decimos, tiene que tener más de 30 años. Edad, coma, abrimos comillas, ponemos mayor que 30, cerramos comillas, cerramos paréntesis. Damos Enter y ahí tenemos el promedio de las edades. En la tercera pregunta nos piden hallar el promedio total de hijos, el promedio de hijos de las mujeres entre 30 y 50 años. Ponemos igual promedio punto si punto conjunto. Abro paréntesis. Primer argumento, me piden hallar el promedio de los hijos. Colocamos hijos, coma, de las mujeres, sexo, coma, comilla, F comilla, que tengan una edad entre 30 y 50 años inclusive. Edad, coma, abrimos comillas y ponemos mayor igual que 30. Cerramos comillas. Coma. Pero también tiene que cumplirse que la edad tiene que ser menor o igual a 50 años. Cerramos comillas. Coma. Adicionalmente, que sean viudas. Estado, coma, comilla, viudo. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y damos Enter. Ese es el promedio de los hijos. Bajamos. Nos piden ahora hallar el promedio de los sueldos. Ponemos igual promedio punto si punto conjunto. Abrimos paréntesis. ¿De quién? De los sueldos. Sueldo, coma. ¿De qué personas? De las personas peruanas. Entonces ponemos nacionalidad, coma, abrimos comillas, peruano, signo de interrogación, cierro comillas. Por eso estamos aplicando que puede ser peruano o peruana, porque en la columna de nacionalidad están las dos posibilidades. Por tanto, el signo de interrogación lo que está haciendo es reemplazar solamente un carácter, coma, y cuyo sueldo sea menor de 3.000 soles. Sueldo, coma, abrimos comillas, menor de 3.000 soles. Cerramos paréntesis, damos Enter y ya tenemos la respuesta.